Javier Lambán, presidente de Aragón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, presidente? Bueno, un poco mejor que estas semanas atrás y espero que algo peor de lo que lo estaremos dentro de algunas. Pues sí, todos lo esperamos, la verdad. Hoy pasamos de la cogobernanza, estar bajo ese mando único estatal, a la gobernabilidad. Es usted quien asume el mando en esta fase. Dígame cuándo sale el primer decreto. Esperamos poderlo publicar hoy para que entre en vigor mañana. ¿Y con qué medidas importantes? Esta mañana las tenemos que ultimar. Pero ya les anuncio que vamos a ser muy cautelosos. No tendría sentido que después de todo el esfuerzo colectivo, político, profesional invertido para llegar hasta hoy, echáramos por tierra este trabajo con medidas improvisadas, apresurándonos a reaperturas, etcétera, etcétera. Vamos a tomar algunas medidas que vayan más allá de lo estrictamente marcado por las previsiones del Gobierno respecto a la fase 3, pero sin alegrías. Repito, hemos llegado hasta aquí, ya tenemos un elemento incorporado a nuestras vidas en lo que a libertad se refiere, que es la posibilidad de movernos por todo el territorio, y tenemos que ir muy poco a poco. La prudencia es el primer titular entonces, pero no me creo, presidente, que no incluyan en ese decreto que saldrá después de esa reunión que tienen dentro de un rato más flexibilidad para el medio rural, que es algo que usted ha pedido por activa y por pasiva, videoconferencia tras videoconferencia. Adelánteme alguna de esas medidas. Hace ya por lo menos 2 semanas que nosotros creíamos que el medio rural podía entrar directamente en la fase 3, en la que ahora mismo hemos entrado. Esta mañana con los consejeros, a las 9 voy a tener una reunión con todos ellos, voy a ver a Francis Falo, voy a ver a Javier Ollé, y entre todos vamos a concertar criterios de por dónde avanzar. Pero, insisto, nuestra idea es no avanzar mucho más de lo que estaba establecido para la fase 3, y además vamos a hacerlo muy de acuerdo o de manera muy coordinada con el resto de las comunidades autónomas. Porque si algo hemos aprendido en esta pandemia es a trabajar coordinados. La cogobernanza nos ha incluido a todas las comunidades autónomas, y estará bien que los pasos los vayamos dando en la mayor medida posible de manera conjunta. Sí, sobre todo habrá que coordinarse, Pepe, con las comunidades limítrofes, ¿no?, que somos las que tenemos más cerca. Sí, porque además yo para el presidente, buenos días. Buenos días. Como sabe, la presidenta de Navarra, María Chivite, está planteando mantener contacto, ha dicho, con La Rioja, con Aragón, para intentar buscar esa comunicación entre comunidades que estén en la misma fase. ¿Se ha dirigido usted ya? Y si se dirige, ¿qué piensa plantearle? Yo, desde luego, soy absolutamente partidario de que cuanto antes se pueda establecer la movilidad ampliada a las comunidades autónomas vecinas, a toda España, pero de momento a las vecinas, por muchas razones, con Navarra, con Cataluña, con Valencia, incluso con La Rioja, Castilla y Castilla-La Mancha, en algunos casos por razones obvias de viajes a la playa, de viajes de fines de semana. Pero esto ayer el presidente lo dejó absolutamente claro. El presidente dijo que este tipo de nuevos movimientos de ampliación de libertad se tienen que establecer de mutuo acuerdo de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que estar todas ellas en la fase 3, y eso solo se puede plantear además cuando se haya dejado atrás el estado de alarma, cuando se haya vuelto a la normalidad, lo cual preceptivamente ha de autorizar el Gobierno de España en función de cómo esté la situación epidemiológica del territorio. Por tanto, hay una serie de restricciones, hay una serie de pasos que dar, que yo desde luego voy a dar, pero no creo que a corto plazo esa movilidad intercomunidades autónomas se pueda dar. Lo cierto es que, presidente, lo sanitario ha ido dejando paso a lo económico, pero ayer la España vacía, entre la que está Aragón, y usted como presidente, torció el gesto con el nuevo reparto de esos 16.000 millones de Pedro Sánchez. No le gustó tampoco a usted. ¿Cree que será insuficiente lo que llegue para abordar todas esas medidas, más de 200, que acaba de pactar el Gobierno de Aragón con la oposición y con los agentes sociales?
Los 16.000 millones son una medida que hay que agradecerle al Gobierno de España porque es un esfuerzo muy importante. A continuación hay que decir que es muy difícil ponernos de acuerdo todos en su distribución porque las problemáticas, las visiones son muy distintas entre unas comunidades autónomas y otras. Y desde luego lo que está claro es que con 16.000 millones ni de lejos vamos a poder nadie hacer frente al reto que tenemos por delante. Nosotros tenemos esa estrategia aragonesa de recuperación social y económica que requiere muchos fondos, desde luego parte de los presupuestos del año 2020, desde luego más fondos del Estado, desde luego los fondos provenientes de la Unión Europea. Pero aparte de esto, lo cierto es que, insisto, valorando positivamente esa medida, luego entrando en la letra pequeña o mediana, hay algunos asuntos que nosotros creemos que son manifiestamente mejorables. Se sigue utilizando en demasía el criterio de habitante puro y duro, cuando nosotros entendemos que la distribución de los recursos entre las comunidades autónomas se tiene que hacer teniendo en cuenta el coste de prestación de servicio por habitante, que en una zona rural como la nuestra es mucho más alto que en las zonas más urbanas. Yo le dije al presidente que debería reconsiderar la supresión de los 1.000 millones que hasta antes de ayer existían dentro de los 16.000 destinados a políticas sociales. Vamos a necesitar mucho dinero, muchos recursos para actuar en todos los destrozos que en el terreno social va a ocasionar el virus. Yo le decía al presidente que los 800 millones extraídos de los 16.000 para políticas de transporte me parecen bien en cuanto a que hace falta medidas para paliar los daños que se le han producido al transporte, pero le decía que no me parece bien que salgan de los 16.000, porque en definitiva me da la impresión de que ese dinero se lo van a llevar prácticamente en gran medida Madrid y Barcelona, que tienen metro, que tienen grandes sistemas periurbanos y demás, y comunidades autónomas como nosotros vamos a recibir muy pocos fondos. Es decir, la política del transporte es muy heterogénea, muy diversa, y no me parece razonable que de políticas transversales como la sanidad, como la educación, como las políticas sociales se distraigan esos fondos que creo que tendrían que haber salido directamente del propio Ministerio de Fomento. Estos son los planteamientos que yo le hice, y cada cual le hizo los suyos. Evidentemente, valencianos y andaluces salen muy beneficiados, claro, salen muy beneficiados, y quienes creían que el impacto del virus en términos sanitarios iba a pesar más, pues ayer estaban más enfadados. A nosotros una serie de criterios sumados con los otros nos daba prácticamente igual, porque ni estábamos contentos con el reparto anterior ni estamos contentos con este. Sí, presidente, de ese reparto de 16.000 millones pendientes de ver cómo queda definitivamente, y usted dijo también cuando se firmó el acuerdo para la recuperación económica y social, muy pendientes de los fondos que lleguen de Europa, usted dijo que en breve se sabría qué partida del presupuesto 2020 aporta Aragón para ese plan de recuperación. ¿La tienen ya especificada? ¿La tienen ya concretada? Desde la semana pasada están trabajando los distintos departamentos del Gobierno, coordinados por el consejero de Hacienda, por Carlos Pérez. Se está haciendo una reconversión del presupuesto, una reconversión muy importante del presupuesto, de todo aquello que nos ha dejado más o menos expedito el destrozo del coronavirus en materia de sanidad, en materia de servicios sociales. Se está haciendo una especie de fondo nuevo para atender a las necesidades más inmediatas, dirigidas sobre todo a los sectores económicos, al eslabón más débil de la cadena, de autónomos, comercio, turismo y demás, y otras partidas que tenían las distintas consejerías, los distintos departamentos, se están reconvirtiendo dentro de la propia consejería para dirigirse a las medidas concretas establecidas en esa estrategia. Es un trabajo más complicado de lo que parece. Queremos culminarlo esta semana y espero que a principios de la semana que viene podamos presentar el decreto correspondiente. ¿A cuánto asciende ya, presidente, la factura del COVID en Aragón? Porque ha mencionado al consejero de Hacienda, Carlos Pérez, y creo recordar que fue por lo menos hace 15 días cuando dijo que el agujero era ya de 400 millones de euros. No sé si han tenido ocasión de actualizar esta cifra.
No he hablado recientemente de este asunto con el consejero de Hacienda, pero si hace 15 días era de 400 millones, imagínense ustedes que en este momento la cifra será mucho mayor. Tengan en cuenta que hemos estado gastando, hemos estado invirtiendo en momentos de mucho apuro, sin tener en cuenta las medidas de precaución que habitualmente se tienen en la gestión de los fondos públicos. Teníamos que gastar porque era imperativo hacerlo, y me imagino que cuando se tenga sobre la mesa todas las facturas y todos los gastos, pues la cifra será muy abultada. Por eso es por lo que el Gobierno de España ha puesto 9 millones encima de la mesa para que repartidos entre todas las comunidades autónomas podamos hacer frente a estos gastos absolutamente extraordinarios. Pero me temo que ni con esos 9 millones vamos a llegar a cubrirlos del todo. Nos quedaremos, me temo, bastante lejos. Presidente, como el tema del dinero es muy importante, pero es complicado también de definir, yo le quería preguntar un asunto muy concreto que además usted puso el acento y todos los medios lo hemos recogido así. Plantea que vuelva el curso que viene con una normalidad a Aragón y al resto del país. Pide una política coordinada, pero decía, lo de las ratios no le acaba de convencer por lo que supone de coste de profesorado. ¿Cuál es la fórmula que tiene usted en la cabeza o que tiene el Consejo de Educación para intentar esa vuelta a la normalidad? Insisto, usted dice, acordémonos con todas las comunidades, pero entiendo que tienen algo pensado para saber cómo se puede volver, como usted dijo ayer, si es que se ha conseguido que en verano baje la incidencia del coronavirus. Una reducción radical de ratios, es decir, dividir prácticamente por 2 las clases, es algo absolutamente inasumible desde el punto de vista económico. La alternancia de enseñanza presencial y enseñanza telemática es muy complicada desde el punto de vista logístico, y además complica enormemente también la conciliación de la vida laboral y familiar. Yo no digo que en un momento determinado no haya que recurrir a alguna de estas fórmulas, pero también cabe en las previsiones de los que saben, de los expertos en educación, de nuestro consejero, de nuestro departamento, la posibilidad de que la educación, la escuela, se pueda reanudar de manera muy próxima a la normalidad que hasta ahora veníamos conociendo. Esa es nuestra apuesta, pero desde luego con planes de contingencia perfectamente definidos por si se produjeran rebrotes o situaciones que no nos gustaría volver a afrontar, pero que tenemos que prever que se puedan producir. Hay elementos que son fácilmente corregibles. Por ejemplo, hasta ahora se está hablando de que la vuelta a las clases se tiene que producir con 2 metros de distancia entre los alumnos. Esto varios presidentes autonómicos se lo hemos hecho saber al presidente del Gobierno como un problema fácilmente solucionable, toda vez que la propia Organización Mundial de la Salud habla de que con 1 metro de distancia es suficiente. Eso facilitaría mucho las cosas. En fin, de lo que se trata es de que nos aproximemos lo más posible a la normalidad en la vuelta al colegio, de que lo hagamos desde luego teniendo en cuenta, previendo todos los escenarios imaginables, y a ser posible que lo hagamos todas las comunidades autónomas bajo las mismas pautas, con los mismos parámetros. En ese sentido, este jueves hay una conferencia intersectorial de los consejeros y consejeras de educación con la ministra del ramo, y esperamos todos que de esa conferencia salga ya una pauta, insisto, lo más homogénea posible, porque lo que los padres necesitan en este momento es seguridad y tranquilidad respecto a esa vuelta al colegio, que no les oculto a ustedes es en este momento el principal quebradero de cabeza que tenemos. ¿Contratará más profesores la comunidad autónoma para hacer frente a esa nueva normalidad de septiembre en las aulas? Si fuera necesario, desde luego contrataríamos más profesores, pero insisto, las ratios por sí mismas, y porque va a ir descendiendo el número de alumnos, irán descendiendo progresivamente. Si hay que tomar alguna medida, insisto, extraordinaria, se adoptará. Sin ningún tipo de duda. Por encima de todo está la salud, por encima de todo está la educación, ese es el criterio prevalente, y también por encima de todo está la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero tenemos
que ser realistas, tenemos que saber cuáles son nuestros límites económicos, nuestros límites logísticos, y además tenemos que intentar por todos los medios la vuelta a la normalidad, que es desde cualquier punto de vista lo que más conviene a los niños para su desarrollo personal, para la sociabilidad de su biografía, de su trayectoria en la vida, y desde luego lo que más conviene también a las padres y a las madres. Vuelve a hablar de economía, presidente. Le quiero preguntar por el sector del automóvil, porque ayer precisamente se hacía pública una carta impulsada por el País Vasco, en la que también está el consejero y el vicepresidente Arturo Aliaga, firmando por Aragón. 8 comunidades piden un plan de choque para la ministra Montoro, precisamente para el sector del automóvil. Pero yo no sé qué le parece más preocupante a usted: la situación del automóvil, con esas señales de alarma que lanzan algunos grandes grupos como Nissan, por ejemplo, o Renault, o esa transición justa que no acaba de llegar a la cuenca minera. Me preocupan las dos cosas por igual. La transición justa es algo que como concepto es impecable. Hace ya año y medio que tuvimos la primera reunión aquí con la ministra Rivera para impulsar esa transición justa, que ya insiste en que se concretará de manera rápida, de manera inmediata, en los próximos meses. Eso no quiere decir que nosotros, por nuestra cuenta, independientemente de Madrid, no hayamos ido tomando medidas. Ha habido ya algunas implantaciones, hay anuncios de otras, convocatorias de ayudas a las que han respondido algunas empresas. Es decir, que Aragón se ha movido. Otra cosa es que hay que esperar a que el Gobierno de España se mueva también y aporte recursos y aporte iniciativas. Y en cuanto al sector del automóvil, es un motor de la economía aragonesa desde hace muchas décadas, y no podemos permitirnos el lujo de prescindir de él. En este momento Francia está haciendo apuestas muy fuertes por su automoción, mucho dinero en investigación, invirtiendo mucho dinero en planes Renove, invirtiendo mucho dinero en proyectos de investigación de baterías eléctricas, invirtiendo mucho dinero en preparar al país para que el coche eléctrico se expanda sin ningún problema, y eso es lo que tenemos que nosotros replicar en España. Eso es justamente lo que le pedimos a la ministra Reyes Maroto, sin dejar de tener en cuenta algo que puede parecer contradictorio con la necesaria descarbonización de la economía, pero que no, desde el punto de vista económico no podemos olvidar. Está bien que apoyemos a través de planes Renove y demás las compras de coches eléctricos, pero no hay que olvidar que coches eléctricos se producen pocos, y además son el doble o el triple de caros que los coches normales. Los coches de gasoil, de gasolina, en este momento emiten ya muy poco carbono, es decir, son poco contaminantes, y desde luego son los que están más al alcance de la gente. Y si queremos estimular la automoción, la fabricación de automóviles, tenemos que ir a planes Renove que tengan sobre todo en cuenta la adquisición de este tipo de vehículos. Presidente, pero volviendo a la cuenca minera, ¿se puede precisar algo más? Quiero decir, la ministra Rivera viene diciendo la última vez en el Congreso, se lo dijo al diputado Teruel, existe, que hay proyectos interesados en instalarse la cuenca minera. También el Gobierno de Aragón dice que hay empresas interesadas. ¿Hay algo que se pueda, no diga decir anunciar, pero que se pueda confirmar que ya está cerrado? Sé que es complicado manejar nombres y puestos de trabajo, pero algo que se pueda decir, no, en breve vamos a tener la implantación de alguna empresa en la zona. Vamos a ver, en breve no. O sea, en la zona hay distintas iniciativas empresariales que son ya realidad, provenientes de Tesanca, anuncios precisos de Forestalia, una convocatoria de ayudas que se resolvió justamente antes de la pandemia. Ya estableció ayudas para 4 empresas, creo recordar. El vicepresidente del gobierno ha estado en contacto con una empresa americana que creo que a ustedes mismos les contaba aquí en La Rebotica. Es decir, sí que hay empresas con nombres y apellidos que van a invertir y que van a desarrollar proyectos en Andorra. No todas las que desearíamos, pero sí hay bastantes empresas ya con nombres y apellidos. Yo le quiero preguntar también por la situación política, presidente, porque aquí Aragón ha conseguido un pacto
con tremendo respaldo, no solamente político, sino también de los agentes sociales. Y sin embargo estamos viendo cómo en España, en Madrid, en la capital, en la política nacional, no paran de tirarse los trastos a la cabeza. Oiga, ¿qué tiene Aragón o qué falta en España para que aquí se pueda pactar y allí, en cambio, anden todo el día a la gresca? Seguro que usted tiene algún análisis. Pero seguro que mi análisis es menos preciso y menos perspicaz que el análisis que puedan hacer ustedes. Yo siempre he dicho que Aragón es una tierra que en términos políticos se ha producido siempre de manera bastante más sosegada, bastante más sensata de cómo se ha producido la política nacional. Aquí hay un elemento de la vida que es el sentido común, que con bastante normalidad se ha convertido en categoría política, y eso ha hecho posible estos acuerdos tanto en el gobierno como en el Ayuntamiento de Zaragoza entre los principales partidos. Hay otras comunidades autónomas que están yendo por ese mismo camino y por desgracia eso no ocurre en la política nacional, que desde hace ya algunos años transcurre por caminos, por sendas absolutamente preocupantes, porque es que además en este momento es tan grande, es tan colosal el desafío que tenemos por delante, que desde luego con frentismos no los vamos a poder afrontar. La izquierda es incapaz por sí sola, la derecha también es incapaz, y España desde diciembre del año 2015 está prácticamente sin gobierno, porque no ha habido un solo gobierno con la estabilidad parlamentaria suficiente como para gobernar y para tomar las decisiones que necesita el país. Ha virado Ciudadanos, sin embargo, en España ha pasado de la confrontación a la colaboración. Yo no sé si cree que se abre otra puerta diferente para el PSOE en España con este movimiento. Ciudadanos no ha hecho sino volver a sus orígenes. Creo que Ciudadanos se extravió de sus orígenes fundacionales con las decisiones que adoptó después de las elecciones generales y autonómicas del año pasado. Eso le ha costado una pérdida importantísima de apoyos, y creo que acierta ahora mismo Ciudadanos volviendo a sus orígenes, es decir, convirtiéndose en una fuerza liberal, en una fuerza de centro, capaz de pactar con el centro izquierda y con el centro derecha, capaz de convertirse en levadura de grandes acuerdos, y sobre todo capaz de erigirse en un elemento de referencia que haga innecesarios los pactos con los partidos nacionalistas, que desde luego estabilidad política al país ni le han dado ahora ni le han dado nunca. Presidente, le pregunto por otro partido, por Podemos. Esta semana empieza aquí en Aragón a sus bases, sus inscritos a votar, a ver quién eligen de nueva secretaria general. Entiendo que por intentar mantener un poco el orden dentro del gobierno le gustará que gane Maru Díaz, su consejera. Yo suelo ser muy respetuoso con los procesos internos de los demás partidos, y desde luego lo soy también con el partido Podemos, con el partido que forma parte del cuatripartito aragonés. Yo no voy a pronunciarme sobre la pregunta que usted me hace. Lo que sí le tengo que decir es que Maru Díaz, como consejera, está teniendo un desarrollo político absolutamente impecable, sorprendiendo a propios extraños, porque desde su juventud está desplegando acierto, está desplegando inteligencia, está desplegando madurez, y eso yo creo que lo está valorando toda la sociedad aragonesa, y está sirviéndole mucho a su partido para ganar credibilidad y para ganar respeto más allá de los propios militantes del partido, y que a un político lo respeten quienes son militantes del partido es siempre muy importante para la propia expansión, para la propia extensión de ese partido. La prudencia de Javier Lambán, que practica mucho los últimos días, no nos ha privado de respuesta en esto de Podemos. Presidente, dígame la verdad, ¿tiene miedo de un rebrote? ¿Cómo lo ve esto? Aparte de que soy hipocondríaco por naturaleza, yo para contestar a esa pregunta, más que a mi hipocondría, me atengo a lo que me van diciendo los expertos sanitarios. Dicen que podría ser posible, dicen que en cualquier caso sería mucho menos fuerte de lo que ha sido el anterior, y desde luego lo que dicen es que la experiencia brutal que nos ha destrozado la vida en las últimas semanas nos va a servir mucho para que en caso de rebrotes pudiéramos reaccionar pronto y bien. Por tanto, tenemos que empezar a mirar el futuro sin temores y con mucha esperanza.